Vamos a estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor, y para eso les quiero invitar a abrir su Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Romanos, del capítulo 3. Sí, vale. A ver si no nos va a estar ahí el sonido. Es un hermano, nos está atacando el diablo. El hermano Chuy García, para ser exactos. Bien. En Romanos 3:21, si me acompaña, voy a dar lectura del verso 21 en adelante para entrar al tema de hoy. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, dice la palabra de Dios, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, gracias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, para los que no estuvieron ayer aquí, ayer hablábamos de la misericordia de Dios enfocada hacia la salvación del hombre. Hoy quiero hablarles, mis hermanos, de la justicia de Dios para salvación. La justicia de Dios. Este es otro atributo que galardona a nuestro Señor. Pero es un atributo que no contrasta con la misericordia, sino que armoniza con ella. La justicia de Dios no va en contra de su misericordia. Ambas armonizan perfectamente, y la justicia, como le decía, es otro atributo, igual que la misericordia, que el Señor ejerce para darle al hombre el regalo más preciado que pudiera recibir, el cual es la salvación. ¿Usted está de acuerdo conmigo que la salvación del alma es lo más preciado que el hombre pudiera recibir? ¿Sí? Porque hay lugares en donde no creen así, pero precisamente al no darle la importancia de vida a la salvación del alma, surgen doctrinas con las que se enseñan otras cosas a las que se les da importancia, y lo que hacen en realidad es llevar al hombre a la perdición de su alma, no a la salvación de esta. Escuche esta hermosa porción de un salmo. Algunos pasajes les voy a invitar a que los lean conmigo, otros yo se los voy a leer para irnos más rápido en el tema. Escuche este salmo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Tenía que ser el rey David, ¿verdad?, el que escribiera algo tan poético para darnos a entender de lo que estamos entrando en tema. Que la misericordia y la justicia de Dios armonizan para traer al hombre salvación. La justicia, como todos los atributos del Señor, debe también aprenderse y asimilarse a la luz de la Biblia, mis hermanos, para evitar dos riesgos. Hoy en día se corren dos riesgos al no explicar la justicia de Dios a la luz de la Biblia. La primera es su desconocimiento. Se desconoce la justicia de Dios. Y la segunda es su abuso. El abuso de la justicia de Dios. Para entender qué es justicia, antes que todo, una forma sencilla pero muy plena de definir justicia es la siguiente: es la rectitud espiritual y moral. Es la acción por la cual cada uno recibe lo que debe recibir atendiendo a sus obras. En otras palabras, justicia es que cada quien reciba lo que debe recibir, conforme a sus obras. Atención a eso, La justicia humana ha sido compuesta por códigos
y sanciones que se elaboran a partir del interés de todas las clases y grupos que existen en el mundo. Pero también la justicia del hombre ha sido inspirada por la violencia que el hombre tiene contra el mismo hombre. El hombre tiene que detener con su propia justicia la violencia que el hombre tiene hacia el mismo hombre. Es por eso que la justicia de Dios no puede compararse con la justicia humana, ya que esta última, la justicia humana, es injusta y desigual. La justicia humana ejerce un trato que no es equitativo para todos los seres, ya que solo los poderosos tienen acceso a la justicia, pero los humildes no. Los poderosos toman el control de la justicia y es por eso que en realidad todos los actos que los seres poderosos de esta tierra hacen hacia el humilde son actos de injusticia. Dice otro salmo: ¿hasta cuándo? Es una pregunta, es Dios hablando. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Es decir, ¿haréis excepción? ¿Hasta cuándo atenderéis solo al que tiene dinero y al que no lo atienden? Dicho de otra forma, defiendan al débil, defiendan al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, dice la palabra del Señor. Libren al afligido y al que está necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Este es un clamor, mis hermanos, de Dios a través de su palabra para nosotros, para darnos a entender el clamor del corazón de Dios, pidiendo que el hombre realmente viva en justicia, porque no lo hace. Como le dije hace un momento, la justicia del hombre está en manos de los poderosos, pero no de los humildes. No todos tienen acceso en esta tierra a la justicia. Y por ende, no es realmente justicia, porque no se le da a cada quien lo que debe de tener. ¿Usted cree que es justo? La palabra justo viene de justicia. Es un ejemplo para ir avanzando más. ¿Usted cree que es justo que haya países donde la comida se tira y que haya otros países donde haya niños muriendo de inanición? ¿Es justo o no es justo? No lo es. ¿Quién controla las leyes de este mundo para que las cosas queden así? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas no puede hacer nada al respecto? Porque aún la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, con sede en Nueva York, está controlada por hombres. Por hombres. Y el hombre siempre va a hacer justicia en base a sus propios códigos, en base a sus propias leyes y en base a la violencia, como le dije, que el hombre mismo causa hacia los hombres. Hay una foto que hace muchísimos años, cuando yo estaba mucho más joven en la palabra de Dios, vi en un cartel. No sé si usted alguna vez lo vio, yo pienso que sí, tiene mucho tiempo. Es un cartel donde está el edificio de las Naciones Unidas y Jesús tocando la puerta. A ver si le abren. ¿No lo ha visto nunca? Y Jesús está allá afuera tocando para que lo dejen entrar y tomar control de las naciones de este mundo, pero el mundo no se lo permite. En cambio el Señor atiende las necesidades completas del hombre. El Señor considera sus circunstancias y no solo sus hechos del hombre. Por ejemplo, hay quien pudiera decir: pastor, yo no creo que el ladrón que estaba a un lado de Jesús se salvó con tan solo decirle: Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Quién de ustedes que está aquí cree usted que es el ladrón cuando Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Quién de ustedes aquí cree que ese ladrón se fue al cielo? ¿Todos aquí? No todos levantaron la mano. A ver, levante la mano el que duda que ese ladrón se fue al cielo. Ahora sí nadie levantó la mano, ya me convencieron bien. Fíjese, hay quien se atreve a decir que ahí la justicia de Dios no se manifestó. Déjame decirte que Dios es tan bueno en su misericordia que va a permitir por su justicia esperar hasta el último momento de tu vida para que tú te arrepientas. Hay personas que vivieron toda su vida en las drogas y en el alcohol y golpeando a su esposa, maltratando a sus hijos, les da una enfermedad mortal y cuando están en la cama y saben que ya se van a morir, se arrepienten de sus pecados. Algunos lo hacen con sinceridad. Y déjame decirte que si lo hacen con sinceridad y de corazón, Dios los salva. Amén.
si se arrepienten. Porque hay muchos que fallecen en todo ese pecado que cometieron, fallecen, y hay quien se atreve a decir en el funeral que Dios es bueno y que se los llevó al cielo. ¿Usted cree? Es que Dios es misericordioso, pastor. ¿Tú nos predicaste ayer de eso? ¿Nos predicaste que Dios es de misericordia? Sí, pero hoy vengo a predicarles que también es un Dios de justicia. El Señor ejerce su justicia en base a su misericordia, mis hermanos. Aunque muchos digan lo contrario y califiquen al Señor como injusto, como en el caso de Caín y Abel. ¿Por qué tuvo que morir Abel y no Caín? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no dejó que el justo viviera y el impío muriera? No, mis hermanos, el Señor ejerció su justicia y su misericordia sobre ambos. ¿Cuándo y en qué momento? Me preguntaría usted. Abel está en el cielo. Dice Hebreos, en el capítulo 11, que la sangre de Abel, derramada, fue sangre en base a la justicia de Dios, porque su sacrificio fue acepto delante del Padre. Abel está en el cielo. ¿Y Caín? Fue castigado por sus hechos, ¿sí o no? Ahí está en Génesis, cuando usted guste leerlo, cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Qué respondió él? ¿Soy acaso yo la nana de mi hermano? Y emitió juicio hacia Caín por cómo se comportó. ¿Dios tuvo misericordia de Abel? Les pregunto. Es una pregunta. ¿Dios tuvo misericordia de Abel? ¿No me explico la pregunta? Sí, sí. ¿Dios tuvo misericordia de Abel, sí o no? Sí, sí. ¿Y fue justo con Caín? Sí. También. Sí. Así es. Hoy venimos a ponerle la otra piedra a la balanza. Para que aquellos que piensan que Dios es solo amor, no, mis hermanos. Y para aquellos que piensan que Dios es un ogro y no perdona. Hay un desajuste ahí en la iglesia que ha provocado inclusive, mis hermanos, el surgimiento de ciertas doctrinas, no solo falsas, sino diabólicas. ¿Y la misericordia sobre Caín? ¿No tuvo entonces el Señor misericordia sobre Caín? Sí, antes de que le diera la pedrada a Abel, Dios le habló. Usted lo puede leer cuando usted quiera en Génesis 4. Antes de que fuera a matar a Abel, Dios le habló a Caín y le dijo, Caín, ¿en qué estás pensando? El pecado está a la puerta, dice mi hermana, así dice. Y si no lo controlas tú, el pecado te va a controlar y vas a hacer algo de lo que te vas a arrepentir. Cuida bien lo que estás pensando hacer. ¿Y Caín qué hizo? ¿Le hizo caso a Dios? No. Fue y mató a su hermano. Yo quiero preguntarle, ¿Dios tuvo misericordia de Caín? Sí, le advirtió. Pero cuando Caín cometió su pecado, ¿qué tuvo que aplicar el Señor? ¿Su misericordia o su justicia? Su justicia. Así es, mis hermanos. Ahí está el equilibrio de nuestro Padre bueno y nuestro Padre justo. Él es el mismo. La justicia de Dios no utiliza los mismos parámetros que el hombre, sino que atiende realmente las necesidades de cada quien equitativamente. El hombre ejerce justicia sobre corrupción y concupiscencia. El Señor ejerce justicia sobre sabiduría y misericordia. La justicia de Dios ya existía antes que la justicia del hombre. ¿Sí o no? Ya existía. Y la justicia de Dios es la última que va a quedar cuando la justicia del hombre se acabe. Comenzó antes que el hombre existiera y va a ser eterna y va a quedar después de que el hombre deje de ejercer su propia justicia. El Señor juzgará por sobre todo y a todos al final de los tiempos. Dice la Biblia que su justicia es eterna. Es el Salmo 119. Y dice la Biblia también que su justicia permanece para siempre. Es el Salmo 111. En el sentido bíblico, mis hermanos, la justicia es, escuche lo siguiente, la justicia de Dios es una condición de rectitud que se conforma a Dios en comportamiento y tiene que ver sobre todo con su relación con Dios y con el modo de andar ante Él. ¿Recuerda cuál fue la opinión de Dios sobre David? David era un hombre conforme a el corazón de Dios. David era amante de la justicia de Dios. ¿Por qué David era amante de la justicia de Dios? Porque conocía a Dios. Por eso. ¿Y cómo conoció David la justicia de Dios? Por medio de la ley de Dios. ¿Recuerda usted aquella ocasión en donde David cometió un gravísimo error entre todos los que cometió, pero de todos se arrepentía? ¿Sabe usted que precisamente por eso era un hombre conforme al corazón de Dios?
Muchos piensan que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque no cometía errores. No, cometía errores y terribles. Era un hombre conforme al corazón de Dios porque cada vez que cometía un error le dolía y se arrepentía. En una ocasión el rey David quiso llevar el arca del pacto sobre un carro nuevo que él fabricó, jalado por animales. Y él iba adelante y quería danzar y quería celebrar que el arca había sido traída una vez más al pueblo de Jerusalén porque se la habían robado por descuido de los levitas. Y de repente en el cielo dice la Biblia que el Señor se enfureció y cuando los animales tropezaban el arca se iba a caer. Y antes de que el arca cayera, un hombre llamado Usa extendió su mano para querer sostener el arca porque se iba a caer. Y al tocar el arca, Usa murió. David paró toda la procesión y dijo, ¿qué está pasando? Yo creo que volteó al cielo y dijo, Señor, estoy tratando de hacer algo bueno. ¿Por qué murió mi amigo aquí? Si tú lees el capítulo 14 y 15 de Primera de Crónicas, te vas a dar cuenta por qué Dios se enfureció. David preguntó a su consejo y les dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué murió Usa? Y uno de sus consejeros le dijo a David, David, es que no estás haciendo las cosas conforme a la ley del Señor. El arca del pacto debe ser llevada sobre los hombros de los levitas, no sobre los lomos de unos animales. Y David entonces entendió, y cuando entendió dijo, entonces traigan el rollo de la ley de Moisés para leerlo y obedecerlo tal como está escrito. Y David comenzó a hacer todo, mis hermanos, conforme a la ley de Moisés. Y entonces las cosas comenzaron a salir bien. La ley de Dios, mis hermanos, es la manifestación escrita de su justicia. ¿Quiere usted conocer al Dios justo que nosotros adoramos? Lea usted el Antiguo Testamento. Muchos ya no leen el Antiguo Testamento. Muchos no lo leen porque no lo entienden. Muchos no lo leen porque se les hace solamente con una tendencia histórica. Pero el Antiguo Testamento guarda el corazón de la ley de Dios, y le repito otra vez, la ley de Dios es la manifestación escrita de su justicia. Hay denominaciones que se llaman cristianas o que se dice que son cristianas que han desechado el Antiguo Testamento. Que porque como ya tenemos la gracia de Cristo, no necesitamos vivir apegados a la ley. Déjeme decirle que precisamente al no conocer la ley, muchos viven pisoteando la gracia. Al no conocer la ley, muchos viven pisoteando la gracia de Dios. En ningún momento Dios dijo que se deseche el Antiguo Testamento. En ningún momento está en ninguna de las cartas de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago. Yo no veo ningún escrito que diga que al momento de que Cristo vino y llegó la gracia, tenemos que desechar el Antiguo Testamento. En ningún lugar dice. Tenemos que aprender los mandamientos del Señor. ¿Cuántos aman los mandamientos de Dios aquí? Tenemos un Dios justo, mis hermanos. El Señor, creó su ley para enseñarla y regir a su pueblo, dirigirlo con su ley. Cada habitante de Israel tenía que vivir consciente que dependiendo de sus obras sería la retribución que recibiría. Espero que usted haya escuchado esto. Dependiendo de sus obras es la retribución que cada uno va a recibir. El comienzo y la impartición de la justicia de Dios sobre su pueblo fue a través de su ley. Un pasaje de Deuteronomio 27, se lo voy a leer, escúchenlo por favor, dice lo siguiente: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos mis mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál sería, mis hermanos, la bendición del Señor para Israel si guardaban y cumplían su ley? La salvación. Esa es la bendición de Dios al guardar la ley de Dios, la salvación.
la entrada a la tierra prometida que Dios quiso darles por su misericordia. Y a partir de aquel día, Israel tenía que aprender una nueva forma de vida al conocer y guardar la ley del Señor en todas las áreas de su vida. Porque déjeme decirle que la ley del Señor es para que el pueblo viva moral y espiritualmente delante de Dios como Él lo quiere. La ley del Señor, mis hermanos, abarca todo lo que es espiritual y todo lo que es moral para vivirlo en una devoción correcta delante de Dios. Así, la ley del Señor comprende esos dos aspectos. Muchos piensan que la ley de Dios solamente comprende lo espiritual, pero no, también comprende lo moral. Le doy un ejemplo. Así como un comerciante que vende con una báscula, tiene que ser honrado y recto a la hora de manejar las balanzas y las pesas en su negocio, también tenía que ser santo y temeroso al Señor a la hora de llevar el sacrificio al tabernáculo. El mismo comerciante que tenía que ser honrado a la hora de vender, tenía que ser temeroso a la hora de llevar el animal para el sacrificio. Tú y yo venimos a la iglesia y venimos con un deseo espiritual de exaltar a Dios, de aprender de su palabra, levantamos nuestras manos para adorarle, somos edificados a través de la enseñanza, pero ¿qué pasa cuando tú sales por esa puerta? Te espera una vida secular, te espera una vida en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en donde tú debes vivir moralmente correcto delante de Dios. Hay un sinnúmero de hombres, por ejemplo, que todavía al salir de la iglesia, después de haber supuestamente adorado al Señor, son presos de la pornografía. ¿Usted cree eso o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Están enojados? ¿No? Ah, bueno. Escuche esto, mi hermano. La ley del Señor comprende nuestro crecimiento y nuestro vivir diario en lo espiritual, pero también en lo moral. ¿Me estoy explicando? La justicia de Dios abarca estas dos áreas. Cuidado con eso, porque muchos creen, aún siendo también cristianos, y a veces quienes juzgamos a los católicos somos peor que ellos. Decimos que ellos son religiosos y que solamente van y se dan golpes de pecho en el templo. Pero nosotros al salir de la iglesia hacemos cosas terribles sin habernos dado ni siquiera un golpe de pecho aquí en la iglesia de arrepentimiento. No lo olvide, la ley de Dios abarca una vida en lo correcto, no solo espiritual, sino moralmente también. Hoy en día la religión y la política o están peleadas o una controla a la otra, lo cual es la razón del descontrol y desorden mundial que llevan al hombre a padecer. ¿Por qué padece el hombre en el mundo, mi hermano? Porque la religión quiere controlar a la política y viceversa, y no se ponen de acuerdo. Y por eso es que en una reunión de muchas personas donde no son muy cristianos, que digamos, o no conocen a Dios ni siquiera, hablar de religión y política y de deportes provoca muchas peleas, ¿no? Ni siquiera en una charla se puede poner uno de acuerdo al hablar de política y religión. Y precisamente el descontrol que el hombre tiene en estas áreas es lo que lo ha llevado a padecer guerras, hambres, discriminación y desigualdad. Injusticia. Dice la palabra de Dios: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, dice el Señor, porque de mí saldrá la ley. ¿De mí? ¿De quién saldrá la ley, mis hermanos? Del Señor. Y mi justicia para luz de los pueblos. El Señor, mis hermanos, ofrece su ley al hombre, pero el hombre la rechaza. Y el hombre no termina de darse cuenta que sus leyes son inconsistentes y disfuncionales. Solo la ley de Dios es perfecta, dice el Salmo, que permanece para siempre, transforma el alma. ¿Sabía usted, mis hermanos? Es una pregunta. ¿Sabía usted que toda ley tiene como propósito preservar la vida? A muchos no les gusta guardar la ley. ¿Y sabe cómo terminan? Muertos. Le pongo un ejemplo sencillo. ¿Qué dice la ley de tránsito con respecto a las luces del semáforo? ¿Qué dice? Que cuando tú vas en una avenida y se pone la luz roja, ¿qué dice la ley cuando se enciende la luz roja? Que tú debes pararte, detenerte.
¿Qué dice la ley cuando se enciende la luz verde? Que tú tienes que avanzar porque hay carros detrás de ti y todos van hacia un destino y hay que moverse. Ahí en México, en Guadalajara se llama la ley o la Secretaría de Movilidad. No sé aquí en inglés cómo sea, pero es del tránsito de los vehículos, ¿verdad? ¿Está regulado todo eso por una ley, sí o no? Tanto está regulado por una ley que si tú te cruzas una luz roja y te alcanza el policía, te pone un ticket de ¿cuánto? ¿$300? ¿Más o menos? ¿Te gustaría pagar $300 así? No vas a decir, yo a mí me gusta cruzarme las luces rojas, pastor. Me encanta tener lleno de tickets mi escritorio. A nadie le gusta eso. Me voy a ir un poquito más adelante. Si tú te atreves a meterte a un banco, al Wells Fargo, con una pistola, a saltar al de la ventanilla, y tú le dices, dame todo el dinero, pero hay alguien más listo que tú que tocó la alarma, y te llega el policía por atrás y te rodea toda la manzana, y si no sueltas el arma, te van a disparar. Entonces, ¿qué estás haciendo al robar el banco? Infringir la ley. Y si te mataron, ¿quién tuvo la culpa? ¿El policía que te disparó? No, la tuviste tú por infringir la ley. ¿Sabías que guardar la ley te preserva la vida? Guardar la ley nos preserva la vida, pero el hombre se empeña en morir viviendo sin ley. A la luz de la ley, ¿quién es justo delante de Dios? La Biblia nos dice que ser justo es ser irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así se refirió el Señor a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Los padres de Juan el Bautista fueron descritos en Lucas capítulo 1 como una pareja de casados irreprensible y apegados a los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire lo que resultó. Juan el Bautista. ¿A cuántos padres que amamos la ley del Señor no nos gustaría que nuestros hijos resulten también ser amantes del Señor, verdad? Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth, un hombre que amó la ley de Dios, que preparó el camino del Señor Jesús. Sus padres, dice la Biblia en Lucas, que fueron irreprensibles, justos, apegados a los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y miren, precisamente Juan el Bautista fue a quien el Señor usó para comenzar a despertar a Israel del sueño profundo en el que se encontraba por su pecado. ¿Qué había sucedido? Bueno, el Señor les dijo lo siguiente, está en Ezequiel 5. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mi ley y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Poco a poco Israel, mis hermanos, fue desechando la ley del Señor, dando lugar a leyes humanas, quedando a merced de pueblos tiranos como Roma y entregando su confianza a falsos profetas y maestros que le enseñaron a agradar al Señor en base a su propia justicia. ¿Sabía que hoy hay millones de cristianos? Me atrevo a decirlo, mi hermano. Bueno, voy a decir miles, para que no me tome de exagerado. ¿Sabe usted que hay miles de cristianos viviendo hoy bajo su propia justicia? Se lo explico de mejor manera. Creyendo que son salvos por lo que ellos hacen. Eso es vivir bajo tu propia justicia. Y tanto lo moral como lo espiritual es desechado de su diario vivir. Es desechado de su diario vivir. Así encontró Jesús al templo cuando lo visitó. Cuando usted gusta leerlo, es Juan capítulo 2. ¿Qué encontró Jesús en el templo cuando fue? Los mercaderes robando, ¿sí o no? Los mercaderes robando y estafando a la gente en el templo. Y los sacerdotes ofreciendo sacrificios vacíos y rutinarios. ¿Qué estaba pasando? Israel, en lugar de amar más la ley de Dios, la estaba dejando. ¿Y qué dejaron entrar en lugar de... sacaron la ley de Dios y qué dejaron entrar? Leyes humanas. ¿Sabía usted que hay muchos sectores de la iglesia hoy en el mundo cristiana que vive así? Están sacando la ley de Dios de la iglesia cristiana y están dejando entrar y se están dejando ser enseñados por costumbres humanas. ¿Y qué sucede?
Hay carencia de espiritualidad y de moralidad en el pueblo del Señor. Nuestros actos en la iglesia no son espirituales, no son de adoración, no agradan al Señor. No estamos aprendiendo su palabra, no la estamos ejerciendo en casa. ¿Y qué con nuestra moralidad? ¿Por los suelos? La inmoralidad sexual metiéndose en los hogares, metiéndose en la iglesia, metiéndose en nuestros jóvenes, metiéndose en la familia. Dentro de nuestra casa quiere estar la inmoralidad sexual y por lo tanto, y por ende no hay espiritualidad. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Entiéndalo así de sencillo y de profundo a la vez. Sacamos la ley de Dios y dejamos entrar leyes humanas. Este país es muestra de eso. Este país fue fundado cuando fue conquistado por los ingleses. Este país fue fundado sobre el Evangelio, ¿sabía usted? ¿Sabía usted que México fue fundado sobre un evangelio católico que los españoles llevaron? Y nos llevaron, entre otros ídolos que hay, nos llevaron a la Virgen. Y hasta la fecha es una de las costumbres que se exalta en mi país. Aquí en Estados Unidos, este país fue fundado sobre un evangelio cristiano. Al principio este país estaba, como todavía lo está, pero no en las circunstancias en las que estaba al principio, lleno de iglesias luteranas, lleno de iglesias bautistas, lleno de iglesias metodistas, lleno de iglesias pentecostales. Todas esas iglesias abundaban en este país de una manera muy específica, haciendo diseminar el evangelio por este país de América de una manera muy especial. Pero ¿qué empezó a suceder en Estados Unidos? Ya son pocas las ocasiones en que ya ni siquiera se pone la mano sobre la Biblia para hablar en los juzgados, ¿sabía usted? ¿Y sabía usted que esa era una ley en Estados Unidos que ya fue revocada? Que ya no es necesario poner la mano derecha sobre la Biblia para decir que vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces ya no es necesario poner la mano en la Biblia. La Biblia ya no entra al juzgado americano. Son cosas que se están quitando. Y ahora están entrando leyes que están tolerando demasiado el homosexualismo, por ejemplo. ¿Sí o no? La educación en las escuelas. Me decía una hermanita ahora platicando con ella que ahora al baño de los niños ya pueden entrar las niñas. Y al baño de las niñas ya pueden entrar los niños. Por si acaso hubiera un niño que le gustan las cosas de niña, puede entrar al baño de las niñas. Y por si acaso hubiera una niña que le gusta ser como niño, se puede meter al baño de los niños. ¿Puede usted creer eso? Pues créalo, porque está sucediendo. Vamos rumbo al gobierno del anticristo, y el anticristo va a ser homosexual. Dice las profecías de Daniel que el anticristo es una persona que no gustará del amor de las mujeres. ¿Entiende eso? Es la senda de Satanás. Hacer todo lo contrario a lo que el hombre hace. ¿Qué sucede, mis hermanos? Se saca la ley de Dios y se deja entrar leyes humanas. Primero a nuestro corazón, y luego a la familia, y luego a la iglesia, y luego a las cortes, y luego a los juzgados, y luego al gobierno entero. ¿Y qué pasa con ese gobierno? Es un gobierno gobernado, pero sin Dios. Es un cosmos verdaderamente, y cosmos significa gobierno sin Dios. Es la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como mundo. El mundo. Pablo enfatizó a los cristianos en Roma la situación espiritual del hombre, recordándoles lo profetizado por el salmista cuando les dijo: no hay justo ni aún uno. ¿Verdad que no lo hay? ¿Qué es justo? Yo le dije. El Señor se refirió como justos a los padres de Juan el Bautista, en Lucas 1. Son justos quienes viven apegados a los mandamientos de Dios. Pero Pablo enfatizó diciendo: ya no hay ningún justo, ni siquiera uno. Es decir, ya no hay nadie que ame la ley de Dios. Ya no hay nadie que la ame. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su boca está llena de maldición y de amargura. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien ame a Dios, mis hermanos. No hay quien haga justicia. Y de esto habló Pablo para empezar a proclamar la justicia de Dios y anunciar la salvación que hacía que todos volvieran a amar la ley de Dios. Ya desde tiempos de Juan el Bautista,
Los judíos pensaban que eran salvos en base a su propia justicia. Por eso les gritó a los fariseos que eran generación de víboras y sepulcros blanqueados. Juan el Bautista. Pablo dijo, porque yo les doy testimonio de que Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa que tú y yo tengamos celo de Dios, pero no conforme a ciencia? Es decir, amamos y tratamos de seguir a Dios, mi hermano, pero conforme nosotros lo asimilamos, no como la Biblia dice. Es como si tú quisieras darle mantenimiento a tu carro sin leer el manual. ¿Qué le va a pasar a tu carro si no le das mantenimiento a tu carro y lo manejas tal como dice el manual que te dieron en la agencia? ¿Qué le va a pasar? Lo vas a descomponer. Nosotros queremos manejar nuestras vidas, queremos llevar nuestras vidas delante de Dios, tratamos de adorarle, tratamos de vivir siendo cristianos, pero a nuestra manera de entenderlo, no conforme a ciencia, es decir, no conforme a como la Biblia me lo dice. Voy a usar ese carro, pero tal como me lo dice el manual, para no echar a perder ese carro. Y la Biblia es el manual del conocimiento de Dios para que tengamos un celo de Dios genuino. Dice Pablo además, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la mía, ignoro la de Dios y establezco la mía, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Los judíos decían conocer a Dios y su ley, pero rechazaron a Cristo. Es decir, tenían conocimiento, pero rechazaron la revelación de la justicia de Dios. Llegaron al punto engañoso de vivir creyendo que serían salvos por lo que sabían y por lo que hacían. Cuidado con eso, mis hermanos. Es algo sumamente engañoso. Prefirieron continuar con los sacrificios de animales, como diciéndole al Señor, Señor, nuestros sacrificios de animales son suficientes para agradarte y entrar en tu reino. Establecer, mis hermanos, nuestra propia justicia significa decirle a Dios que nosotros sabemos cómo salvarnos. Señor, yo sé cómo salvarme, no necesito que tú me lo digas. Establecer nuestra propia justicia significa decirle a Dios que cualquiera de nosotros puede cumplir su ley a la perfección. Yo le pregunto a mi hermano, ¿quién de nosotros puede cumplir la ley a la perfección? ¿Quién? Es pregunta, por favor. ¿Quién? ¿Nadie? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos usted y yo aquí? ¿A qué venimos a la iglesia si no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección? Vámonos. Venimos diciendo que amamos a Dios y que queremos guardar sus mandamientos y la regamos y fallamos y fallamos y fallamos. Por su misericordia venimos a buscarlo. Hermana, véngase a predicar aquí conmigo. Le damos a entender a Dios que podemos cumplir su ley a la perfección. Y no es cierto, mis hermanos. Usted y yo sabemos que el único que ha podido cumplir la ley al pie de la letra se llama Jesús. Dígalo fuerte conmigo. Jesús. Por eso Él es el justo y verdadero, dice Apocalipsis. ¿Quién es el justo y verdadero? Jesús. Y es el Señor a quien nosotros adoramos, ¿verdad que sí? Usted y yo podríamos estar viviendo, mis hermanos, en nuestra propia justicia sin darnos cuenta, debido a dos causas posibles. Déjeme decirle dos causas posibles por las que usted podría tal vez estar viviendo en su propia justicia. Número uno, porque usted está lleno de conocimiento, pero no está lleno del carácter de Cristo. Hay doctrinas en la actualidad, mi hermano, que lo quieren atiborrar a usted, lo quieren llenar, lo quieren saturar de conocimiento bíblico. ¿Eso está mal? Está bien, pero no le enseñan a vivir el carácter de Cristo. Aún muchos de los que lo enseñan no lo viven. Le estoy diciendo que yo sí lo vivo. Hacemos la lucha, ¿verdad que sí? Pero ese debe ser nuestro primer propósito. Entonces, estamos llenos del conocimiento, pero no estamos llenos del carácter de Cristo. Yo he discutido, mis hermanos, y me he tenido que llegar a un punto en el que me tengo que quedar callado, créamelo, con personas que he tratado de convencer que el carácter de Cristo es lo importante más que el conocimiento, y no hacen más que estarme sacando y esgrimando
versículos que conocen y esto y esto y esto, tratando de impactarme. ¿Cuántos saben de la Biblia? Pero no son humildes, pero no emanan la vida de Cristo en su carácter. Tratan a su esposa como tapete. ¿Dónde está el conocimiento? Segunda causa por la que tú podrías estar viviendo en tu propia justicia sin darte cuenta, es porque has sido seducido por doctrinas cuyo centro no es Cristo. Yo tuve un amigo que dejó de ser mi amigo, porque cuando empezamos a hablar de cuestiones de doctrina, él insistía que una de las bendiciones principales, escúcheme, en la vida cristiana era que Dios lo prosperara en esta tierra económicamente. Y él se empezó a afanar y a poner todo su enfoque en ser rico. Pregúntame si es rico. Él me pregunta, por favor. No es. Y está decepcionado de la doctrina que le enseñó eso. Porque no ha logrado ningún centavo más del que ganaba antes de conocer esa doctrina. Pero no la deja. Y no deja de invertir toda su fe en que algún día será rico. Justicia propia. Doctrinas de hombres que abusan de la gracia y menosprecian la ley del Señor. Pablo decía: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál es, mis hermanos, y debe ser el anhelo, la oración y el enfoque del mensaje de un verdadero siervo y pastor fiel sobre la iglesia? La salvación de las almas, no la emoción de las almas. No es la emoción de las almas lo que se debe hablar en el púlpito, es la salvación de las almas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí, es la salvación del alma el tema principal de la Biblia. El hombre entonces, siendo imperfecto, yo ya se lo pregunté a usted ya me respondió y se comprometió conmigo. Ninguno de los que estamos aquí, tampoco en Guadalajara, no se preocupe, ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir la ley a la perfección. Ninguno. El hombre entonces, siendo imperfecto, es incapaz de alcanzar la altura de la justicia de Dios. Dijo Pablo, ya se lo leí, no hay justo ni aún uno, porque todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Dígame usted qué significa estar destituido. No tenemos derecho a la presencia de Dios. No tenemos derecho. No lo tenemos. Pero el Señor no iba a modificar o a anular su ley solo porque su pueblo no quería cumplirla. Ay, ¿no quieres cumplir mi ley, Israel? Entonces la vamos a modificar para que puedas cumplirla. Los mandamientos que están difíciles los vamos a hacer más sencillos. Los mandamientos que son casi imposibles como por ejemplo el de no adulterarás, ese lo vamos a quitar. ¿Qué te parece? Para que ya no te preocupes por estar ahí, no adulterarás, no, ya no te preocupes, lo vamos a quitar. En México lo quitaron. En México el adulterio era penalizado. Y ya no. ¿Ya no lo ves? Ya le dan más vuelo a la hilacha. Ahora sí. Terrible, ¿no? Pero Dios no. Dios quitó el no adulterarás de su ley. Le pregunto. No lo ha quitado. Porque nos quiere santos. Nos quiere santos. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Varones y mujeres también. El Señor no iba a modificar su ley solo porque su pueblo no quiso cumplirla. Y quedó escrito que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere ¿qué? Irremisiblemente. ¿Se lo repito? Porque usted ya me dijo que no podemos cumplir la ley. Entonces, ¿qué nos corresponde? Diga conmigo en voz alta, mi hermano: morir. Ese es el veredicto. Déjeme ser el juez esta tarde. Muerte para usted. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando guste leerlo, está en Hebreos 10. ¿Cuál sería entonces, mis hermanos, la solución para detener la ira y el castigo del Señor sobre aquellos que violan su ley? ¿Cuál es la solución entonces? ¿Modificar la ley y hacerla más sencilla para que el pecador la cumpla? No.
¿Anularla para que nada se interponga entre el Dios justo y el pecador injusto? No. ¿Hacer a un lado su injusticia y ejercer solo su hacer a un lado su justicia de Dios y ejercer solo en su misericordia para que nadie, absolutamente nadie, se vaya al infierno? No, porque aunque su misericordia es para siempre, mis hermanos, también lo es su justicia. También, el Señor mantiene su justicia mientras ejerce su misericordia. Yo ayer te hablaba que en el trayecto que vamos caminando hacia nuestra salvación por fe, aquí ya es nuestra por fe, somos sostenidos por misericordia. Pero eso no significa que cuando nos desviamos, la justicia de Dios nos haga regresar al camino, o nos llame la atención y nos recuerde de que somos dignos. Somos dignos de muerte irremisible. Los que saben, hay mujeres que también saben, no solo los varones sí saben. ¿Qué pasa, varones? A ver, los varones, y luego les explicamos a las hermanas al final de la reunión. A ver, varón, ¿cuántos tienen carro? ¿Nadie tiene carro? En Estados Unidos todo el mundo tiene carro, no sé, ayúdenme, ¿quién tiene carro? Gracias, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Dionisio. ¿Qué pasa cuando le quitas una terminal de la batería a tu carro? No enciende. Ok, le quitaste el negativo, no enciende. Le pones el negativo, ahora quítale el positivo, trata de arrancarlo. Tampoco. Muchos quieren hacer a un lado la justicia de Dios y quedarse solo con su misericordia. Dios es bueno, Dios me ama. He hecho tantas cosas horribles, pero Él tanto me ama. Otros quieren quedarse con la justicia de Dios y hacer a un lado su misericordia. Y creyendo que por lo que hacen, por eso van a ser salvos. La batería debe llevar las dos terminales puestas, ¿verdad que sí, Dionisio? Las dos terminales. Al igual que su justicia y su misericordia operan juntas para salvación, de igual manera su santidad y su amor obran en nosotros para llevarnos en el equilibrio perfecto de la vida cristiana. Su amor no elimina su santidad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando la defendió de aquellos que le iban a apedrear? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién te acusa, mujer? ¿Qué hizo ella? Volteó a todos lados y ¿qué dijo? Nadie me acusa, todos se fueron. Y Jesús le dijo, sonriendo posiblemente, ni yo te acuso. ¿Qué tuvo de ella? Misericordia. ¿Pero qué le dijo al final? ¿Quién se acuerda? Vete y no peques más. Justicia. Justicia. ¿Sí o no, mis hermanos? Tengo misericordia de ti, pero deja de infringir la ley. Tengo misericordia de ti, pero respeta mi justicia. ¿Tenemos un Dios misericordioso, mis hermanos? Sí, pero también un Dios justo. Y tenemos que caminar en esa senda, en su justicia y en su misericordia, para poder alcanzar la salvación, como dice el apóstol Pedro. Su amor no elimina su santidad y su misericordia no elimina su justicia. La santidad y amor del Señor son tales que Él no puede minimizar ningún pecado. David le decía al Señor, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el malo? Resumido, el que no ama tu justicia, el que no ama tus mandamientos, el que los echa al bote de la basura al salir el domingo del servicio de la iglesia. El Señor no puede perdonar los pecados de la humanidad, mis hermanos, sin satisfacer su justicia. No lo puede, no los puede perdonar. Él no te puede perdonar a ti y a mí sin antes satisfacer su justicia. No puede ejercer su misericordia sin una base legal. La ley permanece y para remisión de los pecados demanda sacrificio. Sacrificio. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Señor, perdóname. Sí te quiero perdonar, pero no lo puedo hacer si no hay sangre derramada. Te quiero perdonar, pero no puedo sin sangre. Soy misericordioso, pero tengo que ser justo. Soy Dios de justicia. Y si Él demanda sacrificio, mis hermanos, díganme usted y yo, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿La sangre de un animal?
Dice el Salmo 50, ¿me vas a ofrecer la sangre que vas y le ofreces a los Baales? Todos los animales son míos. ¿Yo qué tengo que pedirte un animal? Dice el Salmo 50. Yo soy el dueño de todo el ganado. Tremendo ese salmo que habla de los sacrificios. Léalo cuando pueda. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor, mi hermano? ¿La sangre de un animal? ¿Obras? De todo eso el Señor se cansó. Obras, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Dice Isaías 64:6. Trapos de inmundicia. Una de las formas de traducir trapos de inmundicia es los trapos que se quitaba un leproso. ¿Puede imaginarse usted cómo estaba un trapo que se arrancaba un leproso de la piel? Esas son nuestras obras. ¿Sabe qué son nuestras obras? Dicho de otra manera, es como si usted llegara a un hotel, al mejor hotel de Puerto Vallarta, de Cancún, de la mejor playa del mundo. Y dije México, ¿verdad? A Hawái, pues. Y usted llega y dice, quiero un cuarto porque me voy a pasar con mi esposa 15 días aquí. Todo incluido, all inclusive. Todo. Usted se pasa los mejores 15 días de su vida con su esposa y sus hijos. Pasan 15 días y usted llega al mostrador del hotel y le dice a la señorita, vengo a pagarle. Ah, sí, señor. ¿Cuánto es? Y ella haciendo la cuenta y dura media hora haciendo la cuenta, ¿verdad? Por todo lo que comieron. Y ya está. Y te da la cuenta. ¿Cuántos son? Son $4,500, señor. Ahorita le pago. Te das la vuelta, vas hacia la vueltita y ella no sabe a dónde vas. Y regresas y te traes 3 bolsas de basura, todas malolientas porque tienen atún de hace 3 días, tienen botes de leche de hace 3 días, tienen tortillas echadas a perder. Las 3 bolsas bien cerradas, pero huelen horrible y están escurriendo. Y las pones en el mostrador. Aquí le vengo a pagar. Y ella le va a hacer así. ¿Qué está haciendo usted? ¿Con esto me va a pagar? Sí, cóbrese. Con 3 bolsas de basura. ¿Qué te va a decir la señorita? Se va a reír de ti, ¿no? ¿Sabes qué eso hacemos tú y yo cuando le decimos al Señor, Señor, lo que estoy haciendo, eso me salva? Nuestras obras son trapos de inmundicia. Eso es delante de Dios lo que tú y yo hacemos para intentar salvarnos. Trapos de inmundicia. Sacrificios, mi hermano, se cansó el Señor de los animales ciegos, cojos y enfermos que le ofrecían. En Malaquías el Señor le habla a los sacerdotes y le dice a los sacerdotes, estoy cansado de que me ofrezcas la oveja ciega, la oveja flaca, la oveja con la pierna quebrada. Llévale esa oveja a tu príncipe a ver si quiere hacerse una birria. Llévasela. No dice birria, pero sí dice llévasela a tu príncipe. Llévasela a tu gobernante a ver si quiere comérsela. ¿Y me la traes a mí para sacrificio? Mis hermanos, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Me puede ayudar respondiendo qué le podemos ofrecer a Dios? Nada. Nada. Por su pecado y su maldad, el hombre quedó totalmente desprovisto de recursos para agradar a Dios y satisfacer la justicia que su ley demanda. Su ley demanda sacrificio. Sin embargo, gracias a su misericordia inmerecida, Él nos trajo la provisión justa al ofrecer a su Hijo Jesús en sacrificio. Muchas gracias a Dios por eso. Con el fin de propiciar o cubrir nuestros pecados. Dijo Pablo a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Ira? ¿Dios se enoja? Esto lo escribió Pablo, ¿será vigente todavía? Lo que ningún hombre pudo lograr, Jesucristo hombre lo hizo por nosotros. Lo que ningún cordero pudo lograr, Jesucristo el cordero se sacrificó por nosotros. Al cumplir Jesús la ley a la perfección y entregarse como el sacrificio que la ley demanda por los pecados, la justicia de Dios, mis hermanos, quedó satisfecha. No hay remisión de pecados si no hay ¿qué? Derramamiento de sangre. ¿Quién derramó esa sangre para que hubiera perdón de nuestros pecados? Jesucristo. Ahí está el derramamiento de sangre. Tenía que haber justicia. Todo el peso de la justicia que debía de caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre el Hijo de Dios. Toda. Dice un pasaje también de Pablo que Jesús detuvo la ira de Dios sobre ti y sobre mí. Fue como el paraguas que detuvo la lluvia. ¿Has visto el efecto que hace un paraguas cuando sales a la lluvia?
Eso es lo que Jesús hizo con respecto a la ira de Dios sobre ti y sobre mí. La ira de Dios, pastor, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo y merecemos morir por nuestros pecados. Y Jesús detuvo como un campo de fuerza la ira de Dios sobre ti y sobre mí. Pablo dijo también, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Testificada por la ley y por los profetas, es decir, Jesús ya había sido anunciado desde mucho tiempo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? Si tú crees en Él, entonces tus pecados rebotan en Él y se van hacia otro lado, ya no recaen sobre ti y son olvidados por el Padre, por la sangre que Jesucristo derramó. Di conmigo, gracias Jesús. Antes de Cristo, mis hermanos, el Señor llamó justos a aquellos que amaban y obedecían su ley. Pero una vez que Cristo murió en la cruz, aquellos que miran hacia Él y lo reconocen como su único sacrificio por sus pecados, el Señor ya no solo los llama justos, los llama justificados. Por eso ya no vivimos tú y yo nuestra propia justicia, vivimos en la justicia de Dios que se manifestó sobre ti y sobre mí por Jesucristo. Por eso no solo somos justos cuando vivimos rectamente ante Dios, somos justificados para caminar sin pecado. Y para caminar tú y yo sin pecado, eso no podemos hacerlo tú y yo. No intentes quitarte un pecado de encima, mi hermano. Una cosa muy distinta es que tú dejes ese pecado. Otra cosa es que debes de pedir perdón por haberlo cometido. Y tú no te puedes perdonar a ti solo. Muchos le hacen caso a su conciencia. Y su conciencia les dice, ese pecado que cometiste ya fue hace 4 días. Ya, tranquilo, ya. Shh, tranquilo, ya. Duérmete, tranquilo. Es que tengo que pedirle perdón a Dios. No. ¿Para qué le pides perdón a Dios si fue hace 4 días? Ya, tranquilo. Conciencia. Por eso no nos convertimos. Porque le hacemos caso a la conciencia en lugar de hacerle caso al Espíritu Santo. Aleluya. Nuestra conciencia nos hace creer que somos buenos delante de Dios. Pero el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos redarguye de pecado. Amén, mis hermanos. Hay que pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. Y por cada uno, Él nos va a perdonar. Pero hay que pedir perdón. Los que tienen fe en Jesucristo, no solo ahora son justos por amar a Dios y a su ley, sino son justificados porque la sangre de Cristo cayó sobre ellos. Antes de Cristo, mis hermanos, entonces nos llamó justos. Llamó justos Él, el Señor, a quienes vivían apegados a sus mandamientos, y a los que vivieron después de Cristo y recibieron su sangre ya eran ahora no solo justos, sino justificados. Como hijos de Dios, mis hermanos, hemos sido llamados a vivir como justos, amando su ley. Cuando sales por esta puerta, tienes que mostrarle al Señor. Aquí no. Aquí todo el mundo somos unos santos y traemos una areola arriba. Al salir por la puerta, no nos empezamos a ver yo a ti y tú a mí. El Señor nos empieza a ver a todos. Y empieza a ver nuestro caminar, y es donde le empezamos a mostrar una vida en santidad. Vivimos como justos, amando su ley y sus mandamientos, y damos testimonio de ello a los demás. Yo les pregunto a mis hermanos, ayúdenme a responder, ¿cuántos quieren vivir dando testimonio a la gente de que amamos los mandamientos de Dios? Tienes que dar testimonio si dices que eres cristiano. Sí, yo quiero dar testimonio en mi trabajo de que yo amo los mandamientos de Dios, pero eso no me salva. Eso no me salva. ¿Dios me pide que ame sus mandamientos? Sí. Pero lo único que me salva es que he sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Estamos encontrando las diferencias, mi hermano, en lo que es la justicia de Dios? Sí. Tú puedes llegar muy contento a la iglesia por haber vivido toda esta semana comprometido con Dios. Por haber intentado esta semana cambiar en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo respondes en tu trabajo, eres honrado, atiendes con servicio a tus patrones, eres responsable, llegas a tiempo a tu trabajo, eres un hombre íntegro en todos los sentidos. Tú puedes venir contento a la iglesia por haber ofrecido a Dios una semana de trabajo y de cambios en tu casa, pero eso no nos salva. Eso tú y yo lo hacemos en agradecimiento a que nos salvó. ¿Me expliqué o no? Lo que tú y yo hacemos para Dios
no es para que Él nos salve, es para agradecerle que ya nos salvó. Ahí está la diferencia. Para ser salvos no solo debemos ser justos, sino justificados. Vivimos como justos, pero Él es quien nos justifica. ¿A quién le corresponde ser justo? Diga conmigo, a mí. Amando y obedeciendo su ley. ¿A quién le corresponde justificarme? A Él. Yo no me puedo justificar a mí mismo. ¿Y cómo me justifica? Con su sangre, cuando me arrepiento y le pido perdón. Quienes no entienden esto, mi hermano, se vuelven presa fácil de las doctrinas que abusan de la justicia de Dios. Doctrinas que aseguran que la ley ya no debe obedecerse. Pero no, la Biblia dice que la ley es santa, dijo Pablo a los Romanos capítulo 7, la ley es santa y los mandamientos santos, justos y buenos. Claro que los mandamientos del Señor están para obedecerlos. Sin la ley no sabríamos que somos pecadores. Sin la ley tú y yo no sabríamos que somos pecadores. Pablo escribió en Romanos 7:7, yo no me hubiera dado cuenta que soy un avaricioso si la ley no lo dice. Yo no me hubiera dado cuenta que soy codicioso si la ley no dijera no codiciarás. Cuando yo veo que la ley dice no codiciarás, me doy cuenta que soy un codicioso. La ley nos ayuda a ver en qué estamos mal. Claro que la ley es válida hoy en la iglesia, pero hay quienes la están desechando. Quienes dejan de amar la ley del Señor convierten los mandamientos en sugerencias. Imagínese usted, ¿qué aprendiste en la escuela dominical hoy? Le preguntas a tu hijo. Me enseñaron las 10 sugerencias, papi. ¿Son las 10 sugerencias o los 10 mandamientos? ¿Acaso el Señor llega con nosotros y nos dice, te sugiero que ames a tu hermano, te sugiero que me ames a mí primero, te sugiero que no mientas, te sugiero que no adulteres, te sugiero que no levantes falso testimonio contra tu hermano, te sugiero... No. ¿Son sugerencias o mandamientos? Mandamientos. Doctrinas que aseguran que por haber pagado Cristo todo el precio por nuestro pecado, a nosotros ya no nos corresponde hacer absolutamente nada respecto a nuestra salvación. De esto voy a estar hablando más a fondo mañana, si Dios me permite. Entonces, mis hermanos, ¿a qué se refirió Pablo cuando le dijo a los filipenses? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se refería a que fueran cuidadosos de su manera de vivir, en su obediencia y su devoción a Cristo para no apartarse del camino. Así es. Pastor Julio, es que yo ya soy salvo. Y si peco, como Cristo ya pagó el precio, Dios ya no se enoja conmigo. Estoy automáticamente perdonado de mis pecados, futuros, pasados y presentes. Soy elegido. Yo no he oído una doctrina más engañosa que esta, mi hermano, enredosa y diabólica. ¿Por qué Pablo enseñó a los cristianos en Roma que gracias a Cristo podemos ser salvos de la ira de Dios? ¿Por qué? Cuando usted lee está en Romanos 5, porque la ira de Dios está vigente. Mire, mi hermano, escuche esto, por favor. Hay diferentes formas de pensar entre aquellos que asimilan la ira de Dios actualmente. Por ejemplo, porque déjeme decirle que la ira de Dios es otra manifestación de su justicia. Cuando tú quieres educar a tu hijo y tu hijo te hizo enojar, yo te pregunto, cuando tú estás enojado regañando a tu hijo por algo mal que hizo, ¿tú vas a cometer una injusticia sobre tu hijo solo porque estás enojado? Bueno, hay quien sí lo hace, ¿no? Yo le estoy hablando a padres que son hijos de Dios. Si mi hijo comete un error de no sé, alguna travesura que haya hecho, y yo me enojo, él va a ver que yo me enojo, pero no lo voy a agarrar a palazos, ¿verdad?, en la cara y en todo el cuerpo. ¿Verdad que no? Unos dicen, ¿cómo no, pastor? Hay que disciplinarlos. Espérame, no seas tan agresivo. Yo no voy a cometer una injusticia, nomás porque yo estoy enojado. Y fíjese lo que dice Santiago, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Déjeme entrar en este paréntesis entonces de lleno, mi hermano. Hay diferentes formas de pensar entre aquellos que no asimilan la ira de Dios actualmente. Existe mucha gente, en primer lugar, y aún entre los creyentes, muchos, que consideran la ira de Dios como algo que Él ha eliminado de su carácter.
Inclusive piensan que la ira de Dios dejó de existir el día en que conocieron el Evangelio. Otros, que aunque no se atreven a admitirlo abiertamente, les desagrada la idea de que Dios manifieste su ira y prefieren negarla. No, Dios no se enoja, Dios es bueno. No quiero pensar en que Él se enoja, lo niegan. Hay además quienes toman la ira de Dios como algo severo y aterrador, porque no lo conocen. De tal modo que les parece imposible que se pueda hablar de ella como un tema provechoso de meditación o de edificación para la iglesia. El tema de la ira de Dios no es edificación para la iglesia, dicen muchos. Y hay un grupo más, son aquellos que admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad. Y por esto tratan de desterrarla del pensamiento. Si la Biblia nos dice, mis hermanos, que la ira del hombre no produce o no obra la justicia de Dios, con esto podemos deducir entonces que la ira de Dios sí obra con justicia. ¿Creó Dios el infierno a causa de su ira? ¿Qué opina usted? ¿Creó Dios el infierno a causa de su ira? ¿A quién hay por acá decir algo interesante? Si decimos que sí, estamos bien. Porque ahora que sabemos que la ira de Dios sí obra con justicia, podemos decir que es una muestra de su justicia, el infierno. Pero su justicia, ¿sobre quién? ¿Sobre quién es la justicia de Dios por medio del infierno? Jesús enseñando dijo, entonces irá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, escucha esto, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? ¿Para los seres humanos? No, no lo fue. Para el diablo y sus ángeles. Pero como hay quienes insisten en hacer las obras del diablo y en ser hijos del diablo, pues van a tener que ocupar un lugarcito a un lado de él. Se oye irónico, pero es una realidad. ¿Verdad que sí? Un ser humano no va al infierno enviado por la ira de Dios. No, un ser humano va al infierno por su concupiscencia y porque su concupiscencia ha engendrado pecado y el pecado lo ha llevado a la muerte. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Dios no quiere que tu esposo que no es cristiano se vaya al infierno. Dios no quiere que tus hijos que aún no conocen a Cristo se vayan al infierno. Dios quiere que se arrepientan. El hombre se va al infierno porque Él lo decide. Caín lo decidió. Aquí escuchó a Dios, mire, aquí lo escuchó. Caín, ¿qué estás pensando? Cerró su oído y fue y le descalabró la cabeza de él. Este es el equilibrio que hay en el carácter perfecto de nuestro Dios, mis hermanos, en cuanto a que su ira es manifestada siendo sostenida por su justicia. Espero estarme explicando. El tema de la ira de Dios, que debe enseñarse y tomarse en cuenta con reverencia, ya está ausente en muchas iglesias hoy en día. Y todos aquellos líderes que no enseñan acerca de este tributo divino, su ira, sobre su justicia, están cooperando con Satanás para enviar gente al infierno. En su tarea de engañar a muchos, haciéndoles creer que Dios ya no tiene razones para enojarse. La ira de Dios es uno de sus atributos que Él sabrá usar cuando llegue el tiempo. Tal vez tú y yo estamos muy tranquilos porque todavía no se enoja. Es como el niño que sigue haciendo travesuras porque su papá no ha reaccionado. Gritó algo y su papá lo escuchó y nomás el papá volvió así, mire. Oigo el ruidito, hasta el ruidito me hace venir. Y el niño se dio cuenta que su papá lo vio que hizo mal, pero no lo regañó. Sigue haciendo mal. ¿Sabe usted que eso dice Eclesiastés? Que por cuanto no se ejecuta el castigo sobre el hombre, sigue haciéndolo mal. Muchos van a despertar van a despertar de su pecado hasta que Dios diga, hasta aquí ya. Cuando Él retire su Espíritu Santo de la tierra y cuando la iglesia se vaya en el rapto, se va a desatar la ira de Dios. Dice Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Para qué esperar a que Dios se enoje, mi hermano?
pero muchos parece que están esperando que se enoje. La cosa es que hay muchos padres que piensan que Dios es igual a ellos. Hay muchos padres que cuando se enojan le dicen a su hijo: ya te vi lo que acabaste de hacer, te voy a pegar, hijo, y te voy a disciplinar. Y cuando el niño empieza a llorar: no, papi, te prometo que no lo vuelvo a hacer, no, papito, no me pegue, no lo vuelvo a hacer. Y el papá: está bien, hijo, está bien, no te voy a pegar, no te voy a pegar. Está bien. Yo tengo un niño de 5 años que pela unos ojos así de borrego, mire, porque son los ojos de su mamá, así. Y cuando me dice: no me pegues, papi, no me pegues, me rompe el corazón. ¿A cuántos papás les rompe el corazón cuando los hijos le dicen que no les peguen? A todos, a menos que se hacen naturalizado. Entonces, no me pegues, papi. Y estoy así como diciendo: perdona, señor, le digo que mejor no lo vuelva a hacer y ya. No, le tengo que pegar. Muchos piensan que Dios es así, que va a llegar el final de los tiempos y que le van a decir: no me eches al infierno, Señor, no me eches al infierno, no quiero que le quieres. Y creen que Dios va a ser como nosotros, que te va a decir: ya, pues ya, chiquito, ya. Pásale al cielo, pásale al cielo. Espero que no se esté riendo de nervios. La ira de Dios sí obra con justicia. Se enoja para aplicar su justicia. ¿Ha visto usted a un juez enojado? ¿A un jurado enojado? ¿A un juez enojado cuando tratan de engañarnos? Que sea un juez recto, de la corte de Washington. Que llegue alguien y trate de burlarse de él. ¿Qué va a hacer el juez? Tiene el martillo en la mano, mi hermano, como Thor, para dar el martillazo y decir: usted se sale de Estados Unidos. O se sale o lo sacamos. ¿Quién dice lo contrario? La ira de Dios es su atributo basado sobre su justicia. Su ira está vigente. A los tesalonicenses Pablo les enseñó que Cristo es quien nos salva de la ira venidera. Yo le pregunto a mi hermano: ¿la ira venidera a la que Pablo se refería a los tesalonicenses ya llegó? ¿Ya llegó esa ira venidera? ¿No? Es la que habla Apocalipsis. O sea que el Señor apenas se va a enojar. Está tranquilo ahorita. El león no está despierto todavía. Está despierto el Cordero, diciéndoles a todos: aquí está la salvación, aquí está mi sangre, aquí está mi perdón, aquí está mi misericordia, pero aquí tengo mi justicia guardada. ¿Entendemos todos, mis hermanos? ¿Se da cuenta del equilibrio perfecto en el que la iglesia debemos vivir? No se deje engañar por doctrinas que le dicen otra cosa. Yo le estoy compartiendo solo la palabra de Dios. ¿Cuál es la ira venidera? Cuando usted lea el Apocalipsis. Muchos piensan que el sacrificio de Cristo detuvo la ira de Dios para con todos los seres humanos. No. Muchos celebran Navidad. Celebran Semana Santa. ¿Se acuerdan de que es Cristo? ¿Nació Cristo? ¿O Cristo murió en Semana Santa? Y hay vislumbra como una esperanza falsa que flota sobre un salvavidas de hierro, que se les hunde pensando que como Cristo vino ya hace 2000 años, ya Dios les perdona todo. Qué engaño tan terrible. Cristo salva de la ira de Dios únicamente a aquellos que han aceptado a Cristo como justificación por sus pecados y viven cada día dando el debido valor a su sangre y a la adoración, y la adoración a Él por su sacrificio. Hacer morir, dijo Pablo a los Colosenses, hacer morir. Tú y yo, mi hermano, debemos hacer morir. Mata en tu vida todo lo terrenal en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, dice Pablo, idolatría. 6 cosas por las cuales la ira de Dios, discúlpenme, 6, me equivoqué a leerlo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. El hecho de que hayamos, mi hermano, recibido usted y yo el perdón de nuestros pecados, no significa que dejemos de tener temor y ser reverentes ante Él. Su gracia no elimina nuestro temor a Él. El Señor
de haber abierto su mano para ofrecer su salvación a todo aquel que quiera creer, según Juan 3:16, a todo aquel que quiera creer, no tarda en comenzar, después de ofrecer su salvación, no tarda en comenzar a cerrar el puño. ¿Ha visto una mano abierta para ofrecer pan? Esa mano que nos ofrece el perdón va a empezar a cerrarse como puño de justicia para golpear su cetro, con su cetro, y decir quién va con él y quién no. Está la mano abierta. ¿Quieres tomar la mano del Señor o quieres observar su puño de justicia? ¿Quieres su mano de misericordia o quieres su puño de justicia? No esperes a pedirle amor al Señor cuando llegue el tiempo de su ira, porque será demasiado tarde. Pero qué bendición, mis hermanos, que no solo estamos aquí para proclamar la ira venidera, ¿verdad que no? Que el Señor manifestará por su justicia, sino para proclamar también la justicia de Dios a través de Cristo, y que por ella hoy tú y yo tenemos salvación. Cuando dicen amén a esto, y quien no la tiene puede recibirla hoy. La mano del Señor está abierta. Los atributos de Dios trabajan como los engranes de un reloj. Estoy terminando, mi hermano. Los atributos de Dios trabajan como un reloj suizo. Todos los atributos están enlazados como engranes y sincronizados para lograr un solo fin. Y ninguno puede faltar porque el reloj deja de funcionar. De esa forma el Señor no realizará un acto de misericordia sin aplicar su justicia. Un engrane no puede funcionar sin el otro. Misericordia, la esperamos de Él cada día, porque solo eso nos sostiene de aquí al final. Justicia, Él la espera de nosotros, porque quiere vernos andar como hijos de la luz. Misericordia, la esperamos de Él. Justicia, Él la espera de nosotros. El equilibrio en el que la iglesia debe vivir. Mi hermano, le invito a ponerse de pie y leer conmigo Romanos 8, por favor. Abra su Biblia. Si alguien no trae Biblia, comparta con alguien Romanos 8, por favor. Verso 1, si me acompaña. Nos ponemos todos de pie, si le parece bien. Con todo su corazón y su atención, lea conmigo este pasaje. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? Los que no andan conforme ¿a qué, mi hermano? ¿Es claro o no es clara la palabra de Dios? ¿Ya vio usted? Es que para mí no hay condenación, Pastor Julio. Espérame, sí. ¿Pero andas en la carne? Bueno, aquí dice, ¿me permite un poquito con la música? Aquí dice que la condenación es retirada a aquellos que no andan en la carne. ¿Nos queda claro eso, mis hermanos? Haber quitado su condenación es muestra de su misericordia, pero nos pide justicia al invitarnos a que vivamos no andando en la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿ya vio que era imposible para usted y para mí? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo fue más poderoso que todo pecado, ¿verdad que sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo cumplió el Señor Jesús? Le pregunto, voltease acá un poquito, mi hermano. ¿Cómo debió haber cumplido Jesús o el Padre su ley sobre nosotros por ser pecadores? ¿Cómo? Muriendo. Pero resulta que quiso cumplirla sobre la muerte de Jesús, y ahora sobre nosotros cae esta bendición. Continúe leyendo el verso 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El que es cristiano es, el que no, no lo es, así de sencillo. Número 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Justicia de Dios. Reflexión final, mis hermanos. Ruego su atención para compartirles esto. ¿Sabe usted cuál es el resultado perfecto
de la suma de la misericordia de Dios y su justicia? Si usted hiciera una suma aritmética, una operación aritmética, haga de cuenta que está usted en un salón, en un pizarrón, y esta es la siguiente operación: misericordia de Dios más justicia de Dios. ¿Usted sabe qué resulta de esa suma? Su perdón. Su perdón. ¿Por qué? Siendo todos nosotros miserables y estando en la miseria por nuestros pecados, el Señor no nos dejó así. Decidió tener misericordia de nosotros y quiso perdonarnos. Pero el perdón no podía venir solo de la misericordia de Dios, porque nuestros pecados merecían justicia. El Señor entonces decidió pagar el precio de su justicia por nuestros pecados, y es así que pudo perdonarnos. Por su misericordia quiso perdonarnos. Por su justicia pudo perdonarnos. Si Él no hubiera tenido misericordia, tampoco hubiera tenido justicia. No tendríamos salvación. Si Él no hubiera aplicado su justicia, nos hubiera querido perdonar, pero no había podido. Porque no va a ser un acto de misericordia que esté en contra de su justicia. Eso es lo que el Señor pide a usted y a mí, mis hermanos, y de eso voy a estar, repito, compartiendo el día de mañana. La respuesta que Dios da, la respuesta que la iglesia debe dar a Dios con respecto a la misericordia y justicia que recibimos de parte de Él. No lo olviden, por su misericordia quiso perdonarnos y por su justicia pudo hacerlo. Cierre sus ojos, le invito a que oremos y le demos gracias a Él. Amén. No te vayas sin darle gracias a Dios. Basta con que inclines tu rostro y con tus propias palabras le digas, dile conmigo: Señor, tú quisiste perdonarme. Señor, estando yo muerto en mis pecados, merecía la condenación. Dile en voz alta: pero tú quisiste perdonarme. Y exáltalo, porque le vamos a decir: porque por tu misericordia quisiste perdonarme. Ahora dile: qué bueno eres, Señor. Yo no merecía que tuvieras compasión de mí. Pero para perdonarme, Señor, porque no podías hacerlo, tenía que haber justicia. O yo iba al infierno, Señor, o tu Hijo moría por mí en la cruz. Levanta tus manos si estás agradecido y dile: Cristo, gracias a ti yo pude ser perdonado. Padre, me quisiste perdonar y por la muerte de Cristo me pudiste perdonar. Qué hermoso es tu amor, Señor. Qué grande es tu misericordia. Qué incomprensible, Señor, es tu gracia. Pero también, Señor, qué justa, qué respetable, qué grandiosa, qué justa, aunque parezca pleonasmo, qué justa, Señor, es tu justicia, porque hay justicias en la tierra que no son justas. La tuya es justa, la tuya es perfecta, la tuya es exacta, Señor, que transforma el alma, que cambia la mente humana, Señor, tu justicia. Señor, que todos los hombres, Señor, pero tal vez no todos, Padre, yo no lo sé. Yo no sé quién va a decir que sí a tu amor. Yo no sé quién va a decir que sí a tu justicia de aquí a que tú vengas. Pero ojalá y tú quieras, Señor, que cuando llegue el tiempo que Cristo venga, Señor, sean muchos, Padre, los que hayan dicho que sí a tu misericordia y a tu justicia para salvación, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos el equilibrio perfecto en el que debemos caminar, valorando tu misericordia y respetando tu justicia, Señor. Te damos gracias por tu amor y porque estamos aquí en la iglesia. Podemos ir a casa con la paz de tu Espíritu Santo, porque me sostiene tu misericordia y porque tu justicia me mantiene justificado por la sangre de Cristo Jesús. Demos otro aplauso fuerte a él, mis hermanos. ¿Amén? Pues hermanos, espero haber sido de bendición, espero haberme explicado todo. Gracias por su atención. Mañana estaremos aquí compartiendo la palabra. Que Dios les bendiga mucho y que descansen.